Y en ese momento de la grabación, chicos, como siempre, se me olvida y se olvidan ustedes también de hacerme acuerdo. Bueno, en todo caso, chicos, pues básicamente la administración se debe a todos esos aspectos que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Por eso es considerada una ciencia, precisamente por, en primer lugar, por su antigüedad. Nosotros entendemos que la administración es tan antigua que obviamente tiene bastante tiempo, ya siglos, de hecho, dentro de nuestra historia. Y precisamente a medida que ha pasado ese tiempo, se ha confrontado con diferentes situaciones, eventualidades, circunstancias en las que se han ido desarrollando diferentes teorías, conceptos, principios, fundamentos que han permitido ir desarrollando y alimentando a la vez la ciencia administrativa. Precisamente por toda esa carga de información, ese cúmulo de conocimiento que tiene, la administración es considerada como una ciencia. ¿Por qué a la administración se le considera como una técnica, chicos? Se tiene que llevar algunos procedimientos, fórmulas. Ok, muy bien. ¿Por qué? Tranquilos, exprésense, chicos. Iván. Porque es considerado no técnica porque tiene, cuenta con eficiencia y eficacia. La administración cuenta con eficiencia y eficacia. Sí, sí, Ok, bien, chévere. Cris. También es conocido como técnica por ser un conjunto de procedimientos validados por la experiencia y el conocimiento. Correcto, excelente. Juan. Porque, o sea, el problema, digamos, de la empresa busca una solución para el mejor adaptamiento de la empresa y para que la empresa siga creciendo. Ok, bien, chicos, excelente. Me parece que ha puesto bastante atención y eso es chévere, chicos. Bien, en este caso, realmente la administración considerada como una técnica es precisamente por lo que ustedes acaban de mencionar. La administración, para ser considerada como una técnica, precisamente debe realizar eh, ¿qué puedo decirle? Sus actividades bajo técnicas, herramientas, aplicaciones. Estas aplicaciones que la administración hace prácticamente se convierten en técnicas, las cuales pues obviamente están sustentadas en principios, en fundamentos, eh, en estos conceptos que fundamentan estas técnicas o estas estrategias. En todo caso, chicos, estas técnicas también las podemos considerar como una herramienta, ya que son insumos que se han desarrollado dentro de los procesos administrativos precisamente para resolver cualquier tipo de problema. Carelis. Carelis levantó la mano hace un momentito. Sí, Carelis, yo disculpa que le interrumpa, era para mencionarle que sí estoy presente, solo que como me fallaste el internet. no se preocupe, ya está registrada, ¿ok? Perdón. En este caso, pues bueno, ¿por qué a la administración se la analiza desde una perspectiva de arte, chicos? ¿Qué tiene que ver el arte con la administración? Mirka. Yo creo que tiene que ver porque dentro de la administración se pueden aplicar diferentes técnicas, Ok, al muy igual bien. que dentro del arte, ¿no? Se puede aplicar diferentes técnicas. Eso. Ok, Mirka. Gracias. Bien, sería Ande- que dentro de la administración se podría incentivar o, bueno, incentivar o motivar. Sí, sería por eso. Bien, ok. Juan. Sería buscar una solución, o sea, buscando diferentes enfoques.
Perfecto, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Algo más que puedan aportar? Iván, ¿Cuál era la pregunta, Inge? Disculpe, no la escuché. la administración desde la Como arte. administración como arte. Ajá. Ah, como arte. ¿Alguien más? Bueno, Cris, Por arte, que se caracteriza por virtud, o sea, por la personalidad que tiene la persona. ya, Sí. bien. En este caso, chicos, entendamos el enfoque que le dan a la administración de la perspectiva del arte. Para nosotros es, creo que, un poco más fácil deducir qué es el arte. El arte es una forma de expresar una emoción, un sentimiento a través de diferentes elementos, ¿cierto? Por eso el arte se manifiesta en diferentes aspectos: pintura, música, teatro, danza, obras, esculturas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero, un sinfín de expresiones o manifestaciones del arte. Pero todas estas manifestaciones, chicos, tienen algo en común. ¿Qué es ese algo en común? Que todas parten de la creatividad. La creatividad es precisamente ese elemento que nos permite a nosotros ir diferenciando, distinguiendo o manifestando de diferentes formas este tipo de interpretaciones, que nosotros la llamamos arte. Ahora, relacionando este aspecto con la parte administrativa, pues básicamente se la considera como arte por el hecho de que todas las personas que conocen y saben y entienden de administración, básicamente deben tener esa capacidad creativa. Bien, porque obviamente el hecho de ser administradores quiere decir, perdón, que tendrán que confrontar diferentes problemáticas. Y en ese aspecto, pues obviamente nosotros deberemos entender y ver la forma más apropiada de poder solventar o resolver esos problemas. Sin embargo, chicos, no todos tenemos de pronto esa facilidad de desarrollar ese talento, pero sí debemos buscar la manera, puesto que nosotros nos estamos preparando para solventar o resolver cualquier tipo de problemas. Y la idea de ser creativos cuando proponemos una solución a un problema es que esta solución que proponemos no afecte en ningún sentido nuestro entorno. Bien, por eso tenemos que ser creativos para tratar de presentar una solución que sea eficiente, que sea efectiva, que no afecte ni influya en los demás procesos que están en nuestro entorno. Por esa razón, pues obviamente, como les había dicho, nosotros creo que somos creativos de por sí, por naturaleza, y lo demostramos en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones en las que nosotros requerimos ser creativos. En este caso, la administración no es un punto aparte, al contrario, es una de las ciencias en las que vamos a tener que aplicar este pequeño elemento que todos y cada uno de nosotros tenemos, unos desarrollados más que otros, por supuesto, pero esto no es algo que de pronto sea difícil de adaptar a nuestro ser. De hecho, la creatividad para mí es ¿qué les puedo decir? Es una habilidad. Y como toda habilidad, hay algunas personas que nacen con esa habilidad y hay otras que de pronto pueden aprender a desarrollar esa habilidad. Al igual que cuando nosotros practicamos algún deporte, por ejemplo, o queremos aprender algo, nosotros para perfeccionar nuestras habilidades en esa actividad, tenemos que practicarla y ejercitarla constantemente, ¿cierto? Lo mismo pasa con el aspecto de creatividad. Dependiendo de cuál sea nuestro gusto, nuestra preferencia, pues obviamente nosotros podremos practicar e ir desarrollando ciertas habilidades para ir perfeccionando o desarrollando nuestro lado creativo.
Hay diferentes formas y eso dependerá de nosotros el descubrir cuál es la forma en la que mejor nos sentimos expuestos a descubrir esa parte creativa. Bien, hasta aquí chicos, básicamente creo que hemos entendido todo este contexto acerca de la administración como ciencia, como técnica y como arte. Pero nosotros sabemos que la administración va mucho más allá de todas estas percepciones, puesto que la administración abarca un montón de conocimiento y nosotros apenas recién estamos tratando de entender lo que es la administración. Pero esto es un proceso, al igual que la administración lleva procesos, nosotros estamos en el proceso de aprender qué es la administración. Sin embargo, chicos, cuando nosotros hablamos de la administración, nos pasa algo un poco particular, puedo decirles. ¿En qué sentido? Que muchas veces cuando nosotros hablamos de lo que es la administración, a veces solemos confundirla con organización. Y este tipo de aspectos es bueno que nosotros aprendamos a diferenciarlos, porque la administración prácticamente es el todo de la ciencia y la organización es una partecita que la administración utiliza como implemento, como una estrategia, como una técnica para cumplir los objetivos esenciales de la administración. Bien, hasta aquí entendiendo este principio que es lo más difícil de entender, que la administración es una cosa y la organización es otra, pues hoy vamos a revisar precisamente un tema relacionado a este contexto. Sin embargo, chicos, permítanme, les voy a buscar la presentación para que nosotros vayamos relacionándola con lo que les voy explicando. ¿Ok? Aquí tengo ya la presentación, les comparto en este momento, creo que ya lo podemos ver, ¿cierto? Ya lo podemos ver ahora. Listo. Como les iba diciendo, chicos, hay una diferencia entre administración y organización. Y es este aspecto el que nosotros debemos entender y también debemos interpretar. Al hablar de administración, básicamente es el todo, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de organización, este solo término, organización, refiere diferentes interpretaciones. Una de ellas es que la organización podemos interpretarla desde un aspecto funcional de la administración. Y por otra parte, si nosotros interpretamos organización, podemos estarnos refiriendo a una entidad, ¿sí? A una empresa, a un organismo que prácticamente se constituye como una empresa. Bien, a eso también lo podemos hacer referencia la organización. Bien, en este caso, pues chicos, nosotros vamos a tratar de, bueno, voy a tratar de explicarles o hacerles entender cuál es la diferencia entre estos aspectos, la organización como función y la organización como institución. Ya vamos a entrar un poquito más de detalle, pero antes de pasar a toda esta explicación, chicos, me gustaría en primer lugar, en primera instancia, compartirles un video que de pronto nos puede facilitar a nosotros la comprensión acerca de este aspecto. Sin embargo, pues chicos, como yo tengo dificultades para proyectarlo a través de mi computadora, chicos, yo les voy a pedir que por favor, pues alguien me ayude desde su computadora compartiendo esto para que todos lo podamos ver. Bien. Entonces, chicos, a ver, permítanme comparto, voy a avanzar y les comparto el enlace. Este es el video, por favor, alguien que me ayude compartiendo y así lo podemos ver todos. ¿Alguien me ayuda, por favor?
¿No tiene? Y seguían donde está el video, disculpe. Les acabo de mandar el enlace al chat del grupo de aquí de la sala. Ahí está el link. Por favor, si alguien lo puede abrir. Yo le ayudo a Inge. Ok. Muchas gracias, Michelle. Ya, a ver cómo. Perfecto. Dije, pero no permite compartir. ¿Cómo no les permite compartir? Ah, perdón. Saben que estoy compartiendo yo la pantalla, es por eso, mil disculpas. Ahí sí pueden compartir. No sé si se ve. Sí, ya lo podemos ver. Ahí sí, por favor, lo pueden maximizar la pantalla y reproducir. Muchas gracias. Ya. Ya. Hola. Bienvenido al tutorial de la administración de las organizaciones. Uno, proceso administrativo. Al finalizar esta unidad curricular, el estudiante estará en capacidad de conceptualizar y comprender la relación existente entre la administración y las organizaciones. La administración es el proceso y el medio por el cual se realizan los recursos de una organización para hacerlos más eficientes. Es el concepto de Robert McNamara. Consiste también en la coordinación de las diferentes actividades que realizan las organizaciones, de modo que se lleven a cabo de manera eficiente y eficaz. La administración es importante ya que es imprescindible para cualquier organismo, aún los seres humanos. Además, porque administrando se simplifica el trabajo y, por supuesto, se le da buen aprovechamiento a todos los recursos de una organización. La organización tiene varias características que la identifican. Primero, la universalidad, es decir, que es una ciencia que se puede aplicar en cualquier caso, en cualquier espacio. De manera instrumental, significa que la administración, como tal, tiene su propio valor sin importar el ciclo o proceso que esté ejecutando. Es específica en la medida que no importa si está planeando, organizando, dirigiendo o controlando, en realidad se trata de la aplicación de un ciclo sistémico que tiene relación con todos los demás ciclos. Es interdisciplinaria, puesto que administrar también es aplicar otras ciencias, como por ejemplo se aplica el derecho en el momento de la contratación de personal, en el momento de la liquidación o con todas las responsabilidades legales que requiere la empresa. Se aplica la historia, la filosofía, la antropología y la psicología y, por supuesto, la economía. El profesional de la administración, para su formación profesional, por lo menos debe enfocar las siguientes áreas: administración y gerencia, administración de operaciones, administración financiera, administración del recurso humano y administración comercial, es decir, enfocar las áreas funcionales de la empresa en su formación de estudio. El propósito de la administración es buscar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la sostenibilidad. La eficiencia es hacer buen uso de los medios y los recursos, hacer las cosas bien. Se es eficaz cuando se alcanzan las metas y cuando se mejoran los resultados. Lo anterior hace que exista la productividad. Se es productivo cuando se es eficiente y eficaz y se tiene una ventaja estratégica. Se es competitivo cuando se hace mejor las cosas que la competencia. Pero la realidad importante de la empresa es hacerla sostenible, es decir, que no sean aspectos por un tiempo, sino que se sostenga
dentro de su ramo y dentro de su industria. ¿En dónde se administra? Las organizaciones. ¿Qué son las organizaciones? Son entidades sociales propios, creadas por las personas obedeciendo a sus necesidades e intereses. Son entidades donde dos o más personas que trabajan en colaboración y en conjunto para alcanzar una meta y un objetivo en común. Las organizaciones se clasifican en organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones con ánimo de lucro. Las primeras se caracterizan por no tener como objetivo el beneficio económico, aunque funciona como una organización y una empresa. Tenemos como ejemplo las ONG, los colegios, las universidades, las entidades religiosas, entidades del Estado, entre otras. En cambio, las organizaciones con ánimo de lucro fueron creadas intencionalmente para generar rentabilidad mediante la producción de bienes y la prestación de servicios. Estas regularmente son las que toman el nombre de empresa. En las organizaciones no solamente existen los cargos y las personas que están dentro de la misma, sino que intervienen otros agentes, los llamados stakeholders. Forman parte del sistema de organización y por ende deben actuar en relación a la dependencia. Estos son empleados y colaboradores, proveedores, inversionistas socios, gobierno, gremios, clientes usuarios, competencia, sector bancario, medios y activistas. Las organizaciones, al igual que cualquier otra institución, por los cambios modernos, tienen las tendencias económicas. En el futuro, y cada vez más, empezaremos a ver la flexibilidad económica, la economía de servicios, la economía del conocimiento, la globalización y la internacionalización. Como tendencias sociales, a futuro esperamos flexibilidad, la personalización del trabajo, acentuación de la ética del trabajo, la multiculturalidad y la inclusión social. También tenemos las tendencias tecnológicas, por ejemplo, la robotización, la nanotecnología, la biotecnología, la empresa inteligente, el trabajo virtual y la blockchain en redes. Las tendencias ambientales como el calentamiento global, la biodiversidad, la biodegradación, la protección del medio ambiente y las empresas socialmente responsables. Las organizaciones con ánimo de lucro se denominan empresas. La palabra empresa connota acción de emprender algo con un alto riesgo. Es un ente social con características y vida propia que favorece el progreso de los seres humanos. Todas las empresas desarrollan, entre otras, las siguientes funciones: la función de producción, compras, ventas, finanzas, recursos humanos, contabilidad y relaciones públicas. Las empresas se clasifican de acuerdo a 4 grandes criterios: por su giro o actividad, por su origen de capital, por su magnitud y por su constitución legal. Bueno, hemos terminado el tutorial de la primera Muchas gracias, denominada organización de la empresa. Les habló Rubén Solano. Muchas gracias. A ver, chicos, aquí en esta presentación, básicamente es un esquema un poco más simplificado lo que les iba a explicar ya.
Sin embargo, pues les voy a compartir para nuevamente ir mencionando cada uno de estos aspectos, de pronto les puede ayudar y les ayuda a tener más claro todo este contexto de la administración y la organización. Bien, a ver, estamos acá, listo. Para entender todo este contexto, chicos, como les dije, es necesario que nosotros en primera instancia aprendamos a diferenciar la administración y la organización. La administración, nosotros creo que ya entendemos el concepto, la definición de lo que es la administración. Y básicamente la administración nos permite a nosotros gestionar todos los recursos que están a nuestra disposición o dentro de la empresa. Y dentro de estos recursos, pues pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser técnicos, materiales, insumos, incluso la misma mano de obra o el talento humano. Todos estos recursos prácticamente nosotros tenemos la labor de gestionarlos apropiadamente con la intención de volver un entorno eficiente, eficaz y por supuesto productivo, a fin de cumplir con todas las metas y objetivos que la empresa se ha planteado. Ese es el contexto que nosotros entendemos de administración. Por otra parte, chicos, la organización, bueno, la administración tiene ciertos aspectos que nosotros lo podemos considerar, ya que la administración tiene esa facilidad de ser aplicable en cualquier instancia o en cualquier organismo social. ¿Listo? Porque obviamente la administración se dirige a los grupos sociales. Y por supuesto, para que nosotros podamos entender estos procesos, pues obviamente debemos comprender ciertos aspectos que están constituidos dentro de toda esta estructura de la administración. En este diagrama que ustedes pueden ver en la pantalla, chicos, se esquematiza prácticamente el proceso administrativo. Y si nosotros analizamos con un poco más de detenimiento, aquí vamos a encontrar ciertas particularidades que anteriormente ya lo habíamos revisado. Dentro de este proceso administrativo que toda empresa debería tener o constituir, encontramos prácticamente dos fases, una mecánica o estructural y la fase operativa o dinámica. Dentro de cada una de estas fases se encuentran divididas en dos funciones específicas cada una. Si nosotros analizamos las funciones que están descritas aquí, planeación, organización, dirección o ejecución y control, nosotros podemos determinar que estas funciones provienen de un principio que un autor lo había presentado o planteado hace tiempo atrás. ¿Quién era el autor que manifestaba estas funciones administrativas, chicos? ¿Lo recuerdan? No Ya era lo revisamos. ¿Era? Fayol, tal vez. No, era Taylor. Ah, Pero Taylor. igual aquí también hay otro principio que está aplicando en base a los principios de Fayol. En este caso, chicos, los principios de Taylor están basados en las funciones administrativas, que son planeación, organización, dirección y control. ¿Se acuerdan? Sin embargo, la planeación y la organización corresponden a la primera fase, que es la mecánica o estructural. Vamos a ver por qué. Porque dentro de la fase mecánica o estructural, la planeación y la organización deben cumplir o asumir roles específicos. La planeación, en primera instancia, permite que la institución, la empresa o la organización delimite ciertos aspectos que son fundamentales para la empresa, como por ejemplo el propósito o la razón de crear una empresa, ¿sí? Los objetivos que la empresa debe tener, las estrategias que va a utilizar, las políticas que se van a implementar, los programas de trabajo, de acción, bueno, pues pueden ser diversos, los presupuestos y los procedimientos. En este caso, chicos,
Todos estos aspectos corresponden al principio o al primer paso que una organización debería estructurar, la planeación. Bien. Por otra parte, tenemos también la organización. Dentro de la organización se divide en dos aspectos que son bastante importantes mencionarlos dentro de la estructuración de una empresa: la división de trabajo y la coordinación. En la división de trabajo, chicos, entra prácticamente a aplicarse otro principio dictado por Fayol, en este caso, que nosotros ya lo habíamos visto dentro de la administración clásica. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones. Todos estos tres elementos forman parte de la división de trabajo. Bien, la jerarquización sabemos que es la jerarquía que deben tener prácticamente las instituciones. La departamentalización que corresponde a la designación de cada área que la empresa debe tener o es importante para la empresa. Y la descripción de funciones, pues obviamente que son las actividades que cada quien debe desarrollar dentro de estas áreas establecidas en una empresa. Por otra parte, tenemos la fase operativa o dinámica, chicos. En estas dos fases, bueno, en esta fase, mejor dicho, tenemos dos funciones más: la dirección y el control. En la dirección, chicos, tenemos básicamente esos aspectos que un líder o un jefe debería tener, esas características, esa cualidad que permite dirigir a un equipo de trabajo. En este caso, pues, la dirección se encarga de la toma de decisiones, de la integración, de la motivación, de la comunicación y la supervisión. Bien, estos son aspectos característicos de una dirección. Por último, tenemos el control. ¿Qué era el control? El control era la evaluación prácticamente de las actividades que cada una de las funciones o de los trabajadores tenía que asumir con respecto a las actividades, pues obviamente que tiene que desarrollar dentro de la organización. Toda institución, toda organización siempre tiene aspectos que cumplir y para eso está el control, para ver que se esté cumpliendo con las expectativas previamente planteadas. ¿Listo? Por otra parte, pues, como les había dicho, a veces solemos confundir la administración con organización. Sin embargo, nosotros debemos entender que estos aspectos son bastante diferenciables. ¿Por qué? Porque la administración, pues prácticamente es el contexto general de todo el cúmulo de conocimientos, estrategias, métodos, conceptos, fundamentos, argumentos, y etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la organización es solamente esa partecita que la administración utiliza para aplicar y desarrollarlo dentro de una empresa. En este caso, pues, hablando de la organización como una función, prácticamente, chicos, hablamos de ese esquema que la organización, al ser aplicada, utiliza y aplica dentro de la institución, precisamente para sistematizar todos los recursos que están a su cargo. En este caso, pues, el hecho de mencionar o de expresarlo como sistematizar, me refiero al hecho de poder administrar los recursos que nosotros debemos tener y cada uno de esos recursos, pues obviamente adecuarlos u organizarlos de manera apropiada que nos permita a nosotros ser más eficientes, más efectivos, más productivos dentro de las actividades que debemos realizar. La idea de la organización prácticamente, al ser aplicada dentro de los procesos administrativos, tiene como finalidad prácticamente algunos aspectos, pero sobre todo simplificar las funciones de los trabajadores. En este caso, pues chicos, suele pasar a veces que nosotros estamos en un trabajo o vamos a una empresa a trabajar y resulta que nosotros nos dan
ciertos materiales, ciertos insumos con los que debemos trabajar. Intuitivamente nosotros lo que hacemos con estos insumos o estos materiales es prácticamente organizarlos, ¿cierto? Si trabajamos con materia prima, lo organizamos y decimos, con esto voy a trabajar primero, luego viene esto, y luego esto, y luego esto. Y prácticamente estamos haciendo una planificación con los recursos que nos han dispuesto. De esa manera, pues obviamente estamos organizando nuestros procesos laborales o de trabajo. Bien. En este caso, pues chicos, el hecho de que nosotros prácticamente aprendamos a organizar nuestros recursos, quiere decir que estamos dando o reconociendo el grado de importancia que la organización tiene dentro de las funciones más insignificantes de la empresa, así como de toda la empresa como tal. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las áreas, cada una de las funciones que se desarrollan dentro de una empresa, deben contar con un proceso organizacional. ¿Listo? Entonces, chicos, uno de los aspectos que nosotros debemos de entender es que la organización no solamente se aplica una sola vez, sino que la organización se va aplicando constantemente vez tras vez, porque obviamente eso nos permite administrar y organizar bien nuestro trabajo y nuestros procesos productivos. Bien. Por otra parte, chicos, la observación también se le considera como aquel medio que nos permite prácticamente ir mejorando nuestros procesos productivos, el cumplimiento de nuestros objetivos, porque la organización está para eso, para simplificar el trabajo, para optimizar recursos, para mejorar y volvernos más eficientes dentro de nuestras actividades. Y es precisamente ese aspecto en el que la organización trabaja más, en volvernos más eficientes, más efectivos, más productivos. Bien. Por otra parte, pues, uno de los aspectos que para mí me parece bastante importante al aplicar la organización es el hecho de que nos ayuda a nosotros a eliminar la repetición del trabajo o la duplicidad del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces llegamos a una empresa o un lugar de trabajo y resulta que lo mismo que está haciendo el compañero tengo que hacer yo. Y bueno, pues esto se puede dar de pronto en una fábrica, porque la fábrica necesita de ese mismo proceso que se repita una y otra vez constantemente y bueno, entendería. Pero existen empresas, existen instituciones que básicamente lo que hacen es duplicar el mismo proceso de trabajo o de producción. Sin embargo, la idea de la organización es que precisamente estructuremos de mejor manera esos esfuerzos. Si alguien ya está haciendo una actividad que no es necesaria que otra persona lo haga, pues otra persona debería hacer otro proceso, debería cumplir con otro proceso. Ese aspecto precisamente es uno de los factores en los que actúa la organización. Ese aspecto influye tanto que obviamente se puede determinar que el hecho de aprovechar los recursos nos permite a nosotros ser mucho más productivos. ¿Ok? ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Bien. Espero que todo esté claro y entendido. Vamos a comprender, chicos, qué es la organización. Cuando nosotros hablamos de una organización, como les dije, pues desde el aspecto administrativo podríamos enfocarlo desde dos aspectos, desde la organización como una función de la administración y otra como una organización, pero refiriéndonos a una institución. Sin embargo, chicos, cuando nosotros hablamos de organización, por lo general, estamos haciendo referencia a instituciones que tienen un enfoque social.
sí tienen esa orientación social de ayudar, de contribuir al desarrollo, al mejoramiento o a la solución de algún esquema social. Sí, por eso se establecen instituciones públicas prácticamente que no tienen interés benéfico, sino solamente de aportación social. Sin embargo, chicos, la mayoría de organizaciones que trabajan desde este concepto de labor social prácticamente lo hacen con esa intención de ayudar. A estas instituciones, nosotros las conocemos como fundaciones, prácticamente. En su mayoría, las fundaciones son esas instituciones que brindan o pretenden brindar solución a diferentes problemáticas sociales. Yo qué sé, ayudar a los niños de la calle, ayudar a los ancianos, adultos mayores, de pronto ayudar a instituciones de salud, a niños o personas que padecen de alguna enfermedad bastante degenerativa, bastante delicada. Y prácticamente sobre esos aspectos trabajan las fundaciones. Incluso, pues, nosotros ponemos, como en el ejemplo mencionábamos en el video, eso depende del enfoque que tenga la organización. Existen organizaciones, por ejemplo, que se dedican a la conservación, a la preservación de la naturaleza, del medio ambiente, ¿cierto? De la flora, la fauna, etcétera, etcétera, etcétera. Otras organizaciones se dedican, yo qué sé, a descubrimiento de avances tecnológicos, médicos y etcétera, etcétera. Como les digo, chicos, eso dependerá mucho del enfoque que tiene esa organización. Bien, en todo caso, toda organización de estas características, chicos, que son, se establecen con un carácter social, prácticamente necesita de una acción cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general las fundaciones vienen de otros países a instaurarse dentro de un país en particular. Yo qué sé, vienen de Canadá a implantarse dentro de Ecuador. Pero como es una fundación y sus recursos pueden ser de pronto un poco limitados, existe esa acción cooperativa. La organización tiene que establecer ciertos vínculos con entidades gubernamentales para recibir o coordinar sobre las áreas que esta organización quiere actuar. En este caso, cuando se trata de una acción cooperativa, es muy probable que las instituciones pues designen un personal para que puedan apoyar a estas organizaciones o incluso se pueden encontrar voluntarios que actúan dentro de estas organizaciones. ¿Listo? Aquí pues vamos a ir entendiendo un poquito más algunos aspectos a los que se dirige las organizaciones. Como les dije, pues prácticamente las organizaciones buscan la solución de problemas sociales. Es en esencia lo que actúan. Sin embargo, pues prácticamente, chicos, ellos actúan sobre estas problemáticas sociales porque existen diferentes situaciones en diversos países en las que la sociedad como tal no puede actuar sobre esos problemas. Yo qué sé, acerca de los niños en la calle, por ejemplo, ¿ya? Ese es un aspecto que, por ejemplo, en nuestra sociedad podría ser algo común, porque en todo lado podemos ver ese tipo de situaciones. Y eso no se puede resolver solamente porque a mí me da pena, le voy a ayudar. No, necesita de una acción en conjunto bastante planificada y organizada, y para eso aparecen las organizaciones, ¿sí? Para tratar de solventar o de solucionar ese tipo de problemas sociales. Por otra parte, también encontramos la racionalización. Cuando nosotros hablamos de este aspecto, pues básicamente encontramos ciertos procesos que son sistemáticos u organizados que permite el análisis de la información, debido a que se analiza cierta información para
tratar de elegir la mejor alternativa para poder subsanar o remediar los problemas que se están presentando en una sociedad. Sin embargo, pues, chicos, dentro de estas percepciones, debemos entender que todos los procesos que establecen las organizaciones de alguna manera son racionalizadas porque ellos dependen de fondos que vienen de algunas instituciones, de algunos representantes, y esos fondos se deben prácticamente ser distribuidos a personas específicas. Es por eso que siempre procesan la información para saber a quién van a dirigir esa ayuda. Por otra parte, como les había mencionado, las organizaciones funcionan como una acción cooperativa. Intervienen ciertas personas que pueden ser voluntarios, otros pueden ser impuestos obligatoriamente para que puedan contribuir precisamente con el desarrollo de las actividades de estas organizaciones. ¿Ok? La misión, chicos. Toda empresa, toda institución que nosotros consideremos que es seria, prácticamente parte de este aspecto, definir los valores corporativos. Dentro de los valores corporativos encontramos la misión, la visión y por supuesto los objetivos que las empresas plantean para desarrollarse en un entorno social. En este caso, chicos, este aspecto a veces nosotros creo que lo tomamos como que es algo irrelevante. Sin embargo, hoy vamos a tratar de entender por qué aspecto estos valores corporativos son importantes. La misión, por su parte, prácticamente sintetiza todos esos propósitos, esos objetivos, esas metas que la empresa se traza y que obviamente tratan de cumplir, ¿sí? La idea de establecer esta misión, pues precisamente es de enfocar las acciones o la razón de ser de una empresa, de una organización, para qué existe, ¿sí? En este caso, pues chicos, para nosotros poder determinar la misión de una empresa, pues debemos entender que debemos establecer ciertas estrategias, ciertas políticas, ciertos lineamientos, normas, valores, propósitos, etcétera, etcétera, porque bajo esos lineamientos, todo lo que funcione dentro de la empresa va a tener que direccionar sus esfuerzos. Bien, en base a esa misión, al cumplimiento de esas metas, de esos propósitos. ¿Qué es la visión, chicos? La visión prácticamente es una percepción o una proyección de las ideas que se plantea la empresa a largo plazo, es decir, a futuro. ¿Cómo se ven ustedes, digamos? Ustedes individualmente como personas creo que algún momento sí se han de ver proyectado a futuro, ¿cierto? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se visualizan? Lo mismo pasa con la empresa. Y por eso la visión es un aspecto bastante importante de definir dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque prácticamente ese es el punto objetivo al que la empresa debe ir. ¿Listo? Para el cumplimiento de la misión, de la visión, perdón, se establecen ciertas autoridades dentro de la empresa que tienen como finalidad precisamente dirigir todos los esfuerzos para que puedan llegar a verse la empresa como esa perspectiva a futuro que tenía. En este caso, chicos, prácticamente todos los esfuerzos, todos los lineamientos que se les delega desde las autoridades de las empresas, las máximas autoridades, hasta el último de los trabajadores, todos esos lineamientos, todos esos esfuerzos, precisamente se dirigen con el objetivo de cumplir la misión y la visión de la empresa. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Toda empresa tiene funciones que cumplir.
Pero ¿qué es una función? Una función prácticamente son ciertas actividades o tareas que las personas deben cumplir dentro de las áreas de producción que están establecidas en una empresa. ¿Ok? Sin embargo, chicos, como es de esperarse, toda empresa, toda institución prácticamente tiene su forma de trabajar, tiene su esquema estructural y en base a eso, pues se organiza y se planifican las demás acciones. En este caso, chicos, cuando nosotros hablamos de organización, podemos encontrarnos con algunos tipos de organización. En este caso tenemos la organización lineal. ¿Qué es la organización lineal? Prácticamente la organización lineal o militar es un esquema que se establece dentro de una institución con la finalidad de establecer lineamientos, directrices necesarias y aplicables dentro de esa institución. ¿Para qué? Para que en base a eso, pues, el sistema de esa empresa o de esa organización pueda funcionar. ¿Por qué se le considera a la organización lineal como un esquema militar? Porque básicamente todas las instituciones militares y de este tipo de características prácticamente se orientan a la aplicación de este tipo de organización. Es decir, es un esquema prácticamente hermético que va en una sola dirección. No hay desvíos para ningún otro lado porque la máxima autoridad tiene sus descendencias de autoridad y pues obviamente ellos manejan a los grupos a los que están prácticamente encargados o dirigidos. En el esquema militar, nosotros entendemos que existe el comandante general, yo que sé, como máxima autoridad y después y debajo de él existe un rango inferior y así va en escala hasta llegar al último de los niveles. Sin embargo, pues chicos, por esa misma razón se le llama organización lineal, porque solamente siguen ese esquema, ¿sí? De descendencia, desde el jefe hasta el empleado o hasta el último de los colaboradores. Así se trabaja, de esa forma. Básicamente, chicos, este esquema de organización lineal se puede o es viable de aplicar dentro de las empresas u organizaciones pequeñas. ¿Por qué? Porque el hecho de ser lineal prácticamente esquematiza las órdenes y las solicitudes de los jefes, que en este caso pues son los que establecen los lineamientos o las directrices para nosotros poder desarrollar ciertas actividades. En el caso de una empresa pequeña, podría ser yo que sé, una panadería, por ejemplo. Prácticamente, chicos, aquí nosotros encontramos el esquema lineal o una organización lineal. ¿En qué sentido? En que el hecho es que dentro de esa empresa, microempresa, esta panadería, tiene un dueño, un propietario, ¿cierto? Un gerente. Este gerente se encarga de dar las directrices de manera directa a sus empleados. Por esa razón, ese esquema se maneja dentro de la organización lineal, del jefe al empleado. Prácticamente es así, no hay más, no hay intermediarios. Sin embargo, pues obviamente dependerá del tipo de organización. Hay instituciones que son mucho más extensas, como las militares, por ejemplo, son muchísimo personal, a los que se les delega también otras autoridades. Y ahí vienen los cabos, tenientes, subtenientes, capitanes, coroneles, sargentos, etcétera, 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 como jefes de esos niveles, ¿me entienden? Entonces, chicos, en ese contexto se maneja la organización lineal. De hecho, todas las órdenes que, por ejemplo, en la institución militar reciben, trasciende de una manera directa. Del capitán al sargento, yo que sé, al teniente, al subteniente, como sea, como se maneje eso, prácticamente las órdenes son directas y tienen que cumplir. ¿Listo? Lo mismo pasa con las microempresas. El dueño de la panadería lo que hace prácticamente es
dirigir las órdenes a sus empleados, ¿cierto? Entonces, yo que se puede tener 3, 4, 5 personas que le ayuden en la panadería y decir, a ver, la persona que está a cargo del horno, este momento se va a atender en caja, por ejemplo. Una característica de la organización INEL es que muchas veces no permite la especialización del personal, como en este caso, le ponen al personal del horno a la caja. Sepa o no sepa, pues él tiene que cumplir con esa función. Así se maneja en el esquema militar, ¿cierto? Ellos dicen y los demás hacen, nada más. Así se maneja esto. Entonces, básicamente, chicos, así se maneja este esquema o esta cadena de mando en la organización lineal. La organización lineal tiene ciertas ventajas, también tiene ciertas desventajas que las vamos a ver a continuación. Una de las ventajas es que prácticamente la organización lineal nos permite una mayor facilidad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues obviamente porque la decisión que yo tome simplemente comparto con mi trabajador y se acabó. No hay más. Se disminuyen los conflictos de autoridad y también las fugas de responsabilidad. Nosotros entendemos que cuando se manejan en entidades u organizaciones mucho más grandes, a veces suelen existir conflictos de autoridad. ¿Por qué? Porque un jefe, como se cree jefe, cree que puede mandar en cualquiera de las áreas. A veces asume esos roles y no debería ser así. Ya vamos a ver acá que se viola, de hecho, prácticamente se viola una de las funciones o de los principios que establecía Fire. Ya lo vamos a ver. Pero prácticamente aquí se disminuye ese alineamiento. ¿Por qué? Porque nosotros como autoridad delegamos las funciones y se acabó. No hay más a quien dirigir. ¿Listo? La organización lineal es uno de los procesos más sencillos y más fáciles, creo yo, de aplicar, porque no requiere de mucha exigencia ni de mucha preparación. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de que yo sea el dueño de la empresa, del negocio, del local, a mí me da la potestad de dirigir ciertos aspectos con respecto a las funciones de la empresa o del negocio. Y prácticamente los empleados lo que tienen que hacer es obedecer. Esto, como yo les había dicho, este esquema prácticamente nos permite a nosotros aplicar en empresas pequeñas, porque es bastante viable. Por otra parte, pues mejora la disciplina dentro de la institución, ya que las órdenes son directas y existe un mayor control del personal. Dentro de las desventajas es que este lineamiento o este esquema lineal es muy inflexible. No se puede ir por otro lado, por otro rumbo que no sea el nivel jerárquico superior que nosotros tenemos. Por otra parte, este tipo de organización depende también de hombres claves, como les había dicho. Los hombres claves prácticamente son los ejecutivos, los representantes de áreas, los, yo qué sé, sargentos, capitanes, que están en rangos un poco más abajo y que pueden dirigirse hacia las tropas, prácticamente. Por otra parte, como les había dicho, perdón, la organización lineal no permite la especialización, ¿sí? Al contrario de lo que nosotros habíamos visto en la teoría científica, aquí prácticamente no influye o no determina el accionar el hecho de que un personal esté apto o no para cumplir ciertas actividades. Simplemente se designa la orden y aquí se cumple. Así básicamente. Otra de las desventajas es que prácticamente el personal o el jefe que está a cargo siempre tiene muchos aspectos que cubrir y obviamente están copados de tanto trabajo. Por esa razón, pues básicamente se dificulta el hecho de que estos jefes interactúen con todo el personal. Para eso, el jefe designa a una persona o menciona a una persona
y esa persona tendrá que hacer cumplir los lineamientos que el jefe ha establecido. ¿Ok? Tenemos también la organización funcional, chicos. ¿Qué es la organización funcional? Mil disculpas, chicos. Tengo un poco de molestia. La organización funcional prácticamente se orienta a la designación de actividades específicas en áreas específicas a nuestros colaboradores, básicamente. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, prácticamente yo puse de una clínica, por ejemplo, en donde se pueden designar personal especializado para que puedan cumplir con actividades específicas, como por ejemplo designar una actividad o las funciones a una persona encargada de las citas, de que agenden las citas, por ejemplo. Asimismo, pues otra persona podría estar a cargo del manejo o el control del historial clínico y así en cada una de las áreas que esta clínica, este espacio, pues requiera. Básicamente, chicos, aquí se orientan las directrices o los recursos, en este caso humanos, para que cumplan funciones específicas dentro de estas áreas que están aquí. A eso se le conoce como la organización funcional. De acuerdo a las funciones que se requiera, pues se designa el personal que está capacitado para cumplir con esas actividades. ¿Listo? De la misma manera, la organización funcional también tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que permite una mayor especialización del personal, como vemos. Para que puedan cumplir una función en particular, pues obviamente el personal debe tener el conocimiento o la preparación para cumplir con eso, a diferencia de la organización lineal, ¿no? En este caso, otra ventaja de la organización funcional, pues prácticamente es que aquí se puede llegar a obtener la máxima eficiencia de cada uno de las personas que trabajan en esta organización. En este aspecto, chicos, prácticamente nos permite ir aplicando o contratando personal que tenga la capacidad para desempeñar esas funciones. Es así que prácticamente se va deslindando de alguna manera el trabajo manual del intelectual. Aquí prácticamente se aplica uno de los fundamentos de Taylor, el hecho de ir reemplazando lo empírico por el conocimiento, ¿se acuerdan? Lo mismo se aplica en este tipo de organización funcional. Bien. Aquí, chicos, prácticamente en este contexto de ventajas, para el jefe manejar la situación se vuelve un poco más llevadera. ¿Por qué? Porque prácticamente la presión de trabajo sobre el jefe disminuye, porque existe personal especializado que le va a permitir ayudar al jefe. ¿Listo? Dentro de las desventajas, pues prácticamente aquí es que tenemos dificultad para localizar o fijar las responsabilidades de nuestros trabajadores. Otra de las desventajas prácticamente es que se viola la unidad de mando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente aquí el hecho de tener digamos que una apertura más amplia, no se diferencia muy bien quién puede ser nuestro jefe o inmediato superior. ¿Sí? Simplemente sabemos que tenemos un jefe y obviamente a esa máxima autoridad pues le debemos obviamente las obediencias necesarias. Pero por otro caso, por otra parte, pues no siempre es así, porque sabemos que existe el jefe, pero no tenemos un jefe designado prácticamente. En otro contexto,
pues se puede generar ciertas desacuerdos al momento de establecer ciertos lineamientos entre las autoridades o dirigentes o representantes de la organización. Esa es una de las desventajas que la verdad muy pocas veces se suelen suceder, pero a veces suceden. Y es que obviamente en toda organización siempre existen desacuerdos entre miembros autoritarios de una organización y lo mismo puede pasar aquí. Por otra parte, chicos, toda empresa cuenta con una estructura organizacional, como les había dicho, y la intención de establecer ciertas estructuras organizacionales, pues básicamente tiene como intención permitir una mejor rendimiento, una mejor productividad u organización y control de todas lo siento, de todas las actividades que deben realizarse dentro de la empresa. Prácticamente, chicos, la estructura de una organización pues establecen los lineamientos, las tareas que cada uno debe cumplir para, no sé, coordinar de manera eficiente todos los procesos y esto a su vez pues permita un mejor desempeño de la organización. Bien. Aquí tenemos un esquema prácticamente, chicos, acerca de la estructura de la organización. En este caso, chicos, toda empresa, toda institución, toda organización prácticamente debe contar con una estructura, como les dije. La idea de establecer una estructura de organización, pues prácticamente es que nos permite a nosotros coordinar prácticamente todas las acciones, todos los recursos, todos los insumos que dependen o están dentro de la empresa. Y prácticamente la idea de aprender a coordinar todos estos insumos obviamente tiene una intención en particular, que es el cumplimiento de la misión. ¿Listo? En este caso, chicos, se presenta aquí una especie de fórmula, ¿no? Donde se establecen las diferentes tareas que se debe establecer en una empresa y a esto se le suma la coordinación de tareas. Entonces, chicos, como resultados, a nosotros nos da una estructura o una división vertical y horizontal de la organización. Bien, estas estructuras vertical u horizontal, chicos, prácticamente depende mucho de la estructura de la empresa. Y de acuerdo a la empresa se estructuran este tipo de organizaciones. Bien, hay algunas que se van adecuando de manera individual, hay otras empresas que, por ejemplo, a veces van fusionando algunos tipos de organización, a esas se les llama mixta, pero bueno, eso dependerá mucho del tipo de empresa que de pronto nosotros podamos tener la oportunidad de conocer. Dentro de la división vertical, chicos, prácticamente se esquematiza en este aspecto. No sé si ustedes se acuerdan, chicos, que cuando habíamos analizado la teoría clásica, yo les mostraba un esquema que era lógico desde la perspectiva de Fayol. ¿Se acuerdan? Era una pirámide. Básicamente, chicos, en esa pirámide se establecían 3 niveles. ¿Se acuerdan? El nivel superior, que era el nivel político, el nivel intermedio, que estaba dado prácticamente por los ejecutivos o directivos, y el nivel operativo. ¿Se acuerdan? En el nivel político, prácticamente aquí es donde se delimitan los lineamientos estratégicos, objetivos, políticas, metas, las condiciones o los lineamientos de la empresa. En el nivel intermedio, en la parte administrativa, prácticamente se desarrollan y se ejecutan los programas previamente establecidos dentro de la administración.
Por último, tenemos el nivel operativo, que aquí prácticamente se designa al cumplimiento de actividades en concreto. ¿Ok? La división horizontal, chicos. Dentro de este esquema, yo creo que, bueno, no les voy a mostrar en esta forma, esta división, porque si no, no van a entender también. Permítanme ver si es que encuentro un ejemplo un poquito más claro para que lo podamos entender, chicos, por favor. Bueno, chicos, no encuentro un esquema un poco más práctico para poderles mostrar, así que mejor lo voy a dejar esta partecita así. Chicos, el esquema prácticamente horizontal tiene que ver con un esquema de orden, un esquema jerárquico prácticamente. En este caso, el esquema horizontal está establecido por los jefes o las autoridades de, de una organización y debajo, obviamente, de ellos existen directamente los trabajadores, ¿sí? Otro esquema también se manifiesta, déjenme ver, chicos, no, así no les voy a poder explicar, necesito que lo vean para que lo puedan entender y lo puedan diferenciar. Porque el esquema o la organización vertical y la organización horizontal son diferentes y quiero que ustedes entiendan cuál es cuál. ¿Listo? En todo caso, chicos, saben que la próxima clase mejor les explico, voy a buscar o hacer un gráfico un poco más fácil de entender, de interpretar, para que todos lo podamos conocer. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos llegando a la parte final de nuestra presentación el día de hoy. No sé si es que ustedes tienen dudas, inquietudes, por favor me las pueden realizar. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas,